Estimados médicos residentes, les presento a la doctora Sandra Vera. Ella es médico neurólogo pediatra, trabaja en el instituto. El día de hoy nos va a presentar el tema de trastornos paroxísticos no epilépticos. Por favor, la recibimos con un fuerte palmas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el tema de ahora es trastornos paroxísticos no epilépticos, más conocidos como los TPN, ¿no? Es un motivo de consulta en realidad muy frecuente en la consulta pediátrica, ¿no? Justamente para ustedes también. Y motivo de muchas, a veces, equivocaciones en el diagnóstico, mucha angustia para los padres, por la sospecha de que pudiera estar tratándose de una crisis epiléptica, ¿no? Estos trastornos paroxísticos no epilépticos pueden ser un grupo muy heterogéneo, o sea, de manifestaciones desde el punto de vista semiológico, pueden ser muy diversos, pero tienen en común algo, que simulan o remedan una crisis epiléptica cuando su fisiopatología no es la de una crisis epiléptica, que es la descarga neuronal cortical, ¿no? Que es la que se produce en una crisis epiléptica. En este caso, no. Esto se debe más a procesos fisiológicos o procesos psicológicos, como vamos a ver. Entonces, en cuanto a los trastornos paroxísticos no epilépticos, en realidad estos, hasta un 15% se menciona de los niños, ¿no? Menores de 15 años la han padecido alguna vez. La incidencia de los TPN, ¿no? Como vamos a denominar acá, es mucho más frecuente que la de la epilepsia, con una relación en realidad de 10:1. Tenemos que los TPN pueden presentarse a un 10% de los niños, a diferencia de la epilepsia, que solo se diagnostica en un 1 a 1.5% de los pacientes. Las crisis febriles tienen una incidencia un poquito mayor, que es de 3 a 4%, ¿no? ¿Y cuáles son los principales errores que tenemos cuando diagnosticamos o cuando estamos con la sospecha de un trastorno paroxístico no epiléptico? Primero es que nosotros, como son muchos, o sea, son muy diversos, pues no los conocemos todos. Entonces, a veces es necesario tener el mayor conocimiento de la mayor cantidad de estos trastornos paroxísticos para sospecharlo, para por lo menos pensar en esta posibilidad. Lo otro es que muchas veces estos fenómenos no son evidenciados por los padres, llegan a la consulta a los niños, ¿no? Y han sido evidenciados en la escuela, por otra persona, y que no da buenos datos de cómo se presentan. Además, muchos de estos fenómenos pueden asociarse a algunas cosas como movimientos involuntarios, algunos pueden presentar pérdida de control de esfínteres, que a veces hacen suponer que estamos frente a una crisis epiléptica, mas no lo es. Entonces, hay algunas circunstancias que tampoco son necesarias, ¿no? Definirlas bien, describirlas bien. Lo otro es que muchas veces cometemos el error de sobrevalorar cuando tenemos en la consulta a un paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, familiares de epilepsia, antecedentes de crisis febriles, el mismo paciente, ¿no? Y sobrevaloramos estos datos como si fueran, o nos inclinaran la balanza hacia pensar en epilepsia. Entonces, es muy importante no sobrevalorar los datos que tenemos. Y lo otro, bueno, a veces se hace una interpretación adecuada de exámenes auxiliares que en realidad no ayudan. Entonces, el diagnóstico de estos trastornos paroxísticos no epilépticos es fundamentalmente clínico. O sea, lo que más ayuda acá es la anamnesis detallada del episodio, como vamos a ver a continuación. Hay que tener en cuenta lo que nos describen las personas que han evidenciado el episodio, ¿no? A veces el propio niño, cuando es un niño grande, un niño escolar, un niño adolescente, puede contar lo que ha pasado, lo que ha vivido, ¿no? Y tratar de que sea lo antes posible que ha ocurrido este evento, porque luego pues se olvidan más detalles, ¿no? Lo otro es que los trastornos paroxísticos no epilépticos, generalmente en la evaluación física, los niños pues tienen una evaluación normal, ¿no? Si tenemos la sospecha, la duda de que pueda tratarse de una crisis epiléptica, lo más importante pues es grabar el episodio, ¿no? Eso es lo que más nos ayuda a nosotros, decirle al padre que grabe el episodio ahora con el celular que tienen a la mano, que es lo más fácil. Entonces, lo más importante es la descripción del episodio. Entonces hay que describir el episodio. Primero que nada hay que ver todos los eventos que ocurrieron un momento antes de que ocurra este episodio. Entonces para eso es muy importante tener en cuenta si hubieron síntomas previos, pródromos, por ejemplo, ¿no? Previos a que ocurre el episodio. A veces los niños tienen visión borrosa, esta sensación de náuseas o palidez o síntomas autonómicos. Entonces, todo eso, por ejemplo, orienta más hacia un síncope, ¿no? Que es un trastorno paroxístico no epiléptico, que hacia una crisis epiléptica. La crisis epiléptica no da tanto pródromo, a excepción de algún tipo de aura focal, ¿no? Que es mucho más raro. Lo otro es si hay síntomas focales, ¿no? Signos focales, por ejemplo, alguna alteración sensitiva, alguna alteración de déjà vu, ¿no? De
haber vivido algo pasado, que puede orientar hacia alguna crisis focal. Si hubo algún evento que lo precipitó, este trastorno paroxístico, como por ejemplo el dolor, la frustración, el llanto, que va más hacia trastornos paroxísticos no epilépticos, no, las crisis no son generalmente precipitadas, ¿no? Por algún evento, cambio postural o calor. Y lo otro es los estímulos luminosos, auditivos, táctiles, también pueden desencadenar las crisis epilépticas, por ejemplo, reflejas, ¿no? Lo otro es describir el mismo episodio, ¿no? Cómo se presenta, describir, por ejemplo, qué signos se presentan, si hay signos motores, si hay alguna alteración sensitiva en el momento, cómo están las pupilas, si están midriáticas, que orientarían más hacia algún tipo de crisis, si hay algún tipo de alteración en cuanto al estado de conciencia, si se altera o no se altera. Generalmente los trastornos paroxísticos no epilépticos, en líneas generales, la conciencia está conservada. Lo otro es en cuanto al tono, ¿no? A veces los niños, sobre todo las pseudocrisis de los adolescentes, tienden a cerrar mucho los ojos, a cerrarlo fuertemente, entonces eso ayuda a sospechar que estamos frente a una crisis psicógena, ¿no? A trastornos paroxísticos no epilépticos. Lo otro son signos de focalidad neurológica, ¿no? Que hay algún déficit focal también, y cómo acaba el episodio. Generalmente los trastornos paroxísticos, ¿no? Tienden a acabar bruscamente, más no así una crisis epiléptica. La crisis epiléptica, pues hay un posictal, ¿no? Tiene una demora en la recuperación que es más lenta, pero los trastornos paroxísticos no epilépticos, pues acaban de forma brusca. Después de eso, lo que hay que ver es cómo es, bueno, la sintomatología posterior, ¿no? Lo que les mencionaba, si el paciente recuerda o no el episodio. Generalmente, pues cuando hay no recuerdan lo que ha pasado, ¿no? Hay somnolencia, desorientación, como les mencionaba, en una crisis, ¿no? Ahora, ¿qué ayuda o no el electroencefalograma? La verdad no. El electroencefalograma es un estudio que se hace es un estudio sí útil, pero para la evaluación de un paciente con epilepsia, más no para los trastornos paroxísticos no epilépticos. Porque si nosotros tenemos un electro normal, en realidad no me va a descartar tampoco que sea epilepsia. Y lo otro es que hay un porcentaje de pacientes que puede ser de 1 a 5% en los que podemos encontrar puntas aisladas, alguna alteración focal, y no necesariamente por eso el paciente también va a tener necesariamente una epilepsia o convulsiones. Entonces, el electro en realidad es una ayuda auxiliar, pero que no, en este caso, para trastornos paroxísticos no epilépticos, no es necesario, ¿no? Nosotros nos basamos principalmente en el detalle del episodio, en el detalle clínico, ¿no? Hay alteraciones que en realidad nos pueden confundir en lugar de ayudar, y sobrediagnosticar, ¿no? O epilepsia cuando no lo hay. Entonces, los trastornos paroxísticos hay diversas clasificaciones. Hay clasificaciones de acuerdo a más o menos la fisiopatología en común que tienen, las características clínicas que se presentan, y lo otro es también por grupos de edades. Entonces, esta es, por ejemplo, ¿no? Una clasificación en base más o menos a las características comunes que tienen. Las primeras son las crisis anóxicas, que son el espasmo del sollozo y el síncope a la cabeza, que también son los más frecuentes. Lo otro tenemos dentro de los grupos de los trastornos paroxísticos del sueño, pues son muchas, acá no vamos a tocar estas, generalmente son los terrores nocturnos, ¿no? Que presentan niños de 5 a 7 años, que se levantan por la noche llorando, medianoche, ¿no? Con llanto insostenible, al día siguiente no recuerdan lo que pasó y desaparecen, son benignas, por ejemplo. Tenemos los trastornos motores paroxísticos, los tics, ¿no? Que vamos a ver acá, las coleotosis paroxísticas, discinesias paroxísticas, estremecimientos, síndromes andíferos, asociado a reflujo. Tenemos otros trastornos paroxísticos, dentro de ellos están, por ejemplo, el vértigo paroxístico, ¿no? La migraña, y las crisis de origen psicógeno, ¿no? Que son a la cabeza las pseudocrisis, ¿no? Ahora, por edades, ¿no? Por edades también tenemos una clasificación, los neonatos, ¿no? Las más frecuentes son el temblor, la hiperplexia, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Luego, los lactantes, el espasmo del sollozo, el síncope, ¿no? Y en los preescolares también puede presentarse síncopes, problemas del sueño, problemas en los adolescentes de pseudocrisis, problemas motores, que son los que más generalmente se confunden con las epilepsias. Entonces, en el recién nacido, más o menos vamos a tocar algunos de acuerdo a la edad, ¿ya? Como vamos avanzando. En general, estos trastornos paroxísticos no epilépticos son diversos. Dentro de ellos, en los neonatos, tenemos un TPN que es el temblor o tremulación del recién nacido. Esto se caracteriza porque, bueno, generalmente es un movimiento rítmico, sí, de las extremidades distales, ¿no? Es un temblor que puede ser fino, ¿no?
de baja amplitud, es más frecuente que se presente ni bien el niño nace, o sea, el neonato, y generalmente empeora cuando hay un estímulo sensorial, ¿no? Un ruido fuerte, una estimulación un poquito intensa. El niño no presenta ningún cambio, algo que tienen que tener en cuenta, en la coloración, no hay ningún cianosis, no se presentan síntomas vegetativos de palidez tampoco, y ustedes lo pueden inhibir. El temblor está presente, ahora vamos a ver un video, y ustedes si la extremidad la cogen, ¿no? Puede inhibirse, ¿no? O si lo ponen al bebé de prono, también lo pueden inhibir, ¿no? O le ponen para el automatismo de la succión, y lo inhiben, ¿no? Entonces se desaparece. En general, los temblores, ¿no? Tienden a desaparecer o a tener, más que todo, a veces una herencia un poco genética, desaparecen a los 7 meses, se dice que desaparecen, ¿no? Se resuelven en la mayoría de los casos. Ahora hay que tener en cuenta que en cuanto a los temblores, ¿esto por qué se da? Se dice que hay un aumento de la actividad adrenérgica, se han hecho estudios en recién nacidos a término, se ha encontrado que este aumento es lo que condiciona esta mayor sensibilidad, ¿no? a esto. Lo otro es que también hay un incremento en la sensibilidad de los usos musculares, que también ocasiona esta mayor contracción breve del músculo, que luego con la maduración mejora todo esto, ¿no? Este es un video, a ver, no sé si lo... Bueno, acá hay un video donde se ve el temblor fino, ¿no? En las extremidades, en los bracitos de este niño. Vamos a ver. Ese es un video EG, ahí sí lo ven, los bracitos, ¿no? El video EG se correlaciona con que no hay actividad epiléptica. Esto de acá generalmente, ahora, los temblores, sí, bueno, estos temblores a veces también, cuando son más bruscos, en este caso es un temblor fino de los bracitos que ustedes ven, pero a veces hay un temblor que es un poquito más intenso y brusco. Cuando el temblor es más intenso, de mayor amplitud y más brusco, sí hay que sospechar de algunos otros problemas metabólicos. Entonces, en estos niños a veces puede haber problemas del trastorno, ¿no? Del calcio, hipocalcemia, hipomagnesemia, problemas también, sí, como secuelas de asfixia perinatal, temblores más intensos y más bruscos. Eso sí, hay que investigar un poco más. Lo otro que pueden presentar también los bebés es hiperplexia. ¿Qué es la hiperplexia? Es una reacción exagerada de sobresalto, ¿no? A un estímulo inesperado también. El niño lo que presenta es una rigidez en el cuerpo, ¿no es cierto? En el tronco, en las extremidades, puede ser con llanto en realidad, aparece desde que nace el bebé, y esta rigidez, si es persistente, lo que puede hacer en el bebé es que sí me parece luego una cianosis, ¿no? Me puede llevar hasta el apnea en realidad, y se han reportado casos de hiperplasia asociadas hasta muerte súbita. Pero, y lo podemos nosotros también esto de acá reproducir, si damos con la glabela, ¿no? Percutimos sobre la glabela, se puede producir este espasmo en realidad flexor. Acá tenemos un video. Esto de la hiperplexia se asocia a una causa un poco genética. Los bebés tienen una expresión de miedo, de contracción de la cara, flexión del cuerpo, y mejora con el tiempo también. Se dice que muchos de ellos mejoran con la edad, ya a los 3 años disminuye marcadamente. Como una... Este es un bebé. ¿Ven ahí la hiperextensión que hace el bebé? En realidad hasta que llora, ¿ya? Comienza un llanto, luego puede quedarse en apnea también. Puede haber un cambio de coloración, ¿no? Y luego de eso se suelta como si fuera un oro a veces, ¿no? Y queda blandito. Como una rigidez, ¿no? Esa es la hiperplexia, pero es un sobresalto exagerado a un estímulo a veces, sonoro. Lo otro que presentan ya niños un poquito ya aumentando en edad, lactantes y niños pequeños, son los estremecimientos, ¿no? Los estremecimientos o shuddering attacks. Esto es en realidad es como una detención de la actividad, ¿no? Como un temblor, mencionan, ¿no? En los hombros, en la cabeza, similar como cuando hay un escalofrío, ¿ya? El estremecimiento. Puede asociarse a una pequeña mueca facial, se puede presentar muchas veces durante el día, como si estuviera con un pequeño escalofrío, ¿no? Y esto de acá puede aumentar cuando el niño está con frustración, rabia. Nunca se asocia a pérdida del tono, pérdida de la conciencia. El familiar lo puede grabar con el video. Perdón.
página anterior. Sí, ¿no? Hay un video. Ya, ahí está. Es solamente como un escalofrío que se ve ya en un lactante, ¿no? Es un niño más grande. ¿Lo ven? ¿No? Con la mueca que hace el niño, como un pequeño escalofrío. Se pueden repetir muchas veces durante el día, son benignos, desaparecen solos. Listo. Ahora, lo otro es el espasmo del sollozo, ¿no? El espasmo del sollozo, que puede ser cianótico pálido, el cianótico es el que puede aparecer a partir de los 6 meses, ¿no? Hasta los 3 a 5 años se dice que puede presentarse. Antes de los 6 meses es muy raro en realidad. Está asociado sí a una disfunción, en realidad proponen algunas teorías, disfunción del sistema nervioso autónomo, otros dicen que también hay un grupo de niños con anemia en los que es más frecuente, hay mayor incidencia, dándole tratamiento mejoran, así que por ahí que se ha asociado la anemia como un factor también de riesgo. Pero estos niños lo que hacen es en realidad ante un evento de frustración, ya sea llanto, enojo, ¿no? El niño deja de llorar, se queda en apnea, ¿no? En expiración generalmente y se pone morado, entonces ocurre la cianosis. Después de esto, el niño nuevamente rompe en llanto, se recupera rápidamente, ¿no? Y puede la recuperación ser completa. O otros casos también hay de espasmo del sollozo cianótico que son muy severos, en los que si este episodio de, digamos, de apnea se prolonga, por ejemplo, me puede llevar a la hipoxia más marcada, el niño sí podría, por ejemplo, perder la conciencia y a tener un síncope, ¿no? A ponerse hipertónico, duro en realidad, y algunos en realidad se han reportado hasta casos de estatus, que sí llegan a ser estatus por la hipoxia. Pero esto pues es mucho más raro, ¿no? Ahora, estos episodios lo más frecuente es que sean benignos, como les menciono, que sean episodios de llanto intenso, se ponen morados, se quedan en apnea y luego de eso rompen el llanto y el niño está como si nada hubiese pasado, o sea, vuelve al basal inmediatamente. La dificultad de esto es que a veces es difícil cuando vienen los padres que identifiquen esta primera fase que es del llanto, ¿no? A veces no lo identifican, a veces ellos no lo pasan por alto, ¿no? O no tienen muy en cuenta cuando se queda en apnea. Entonces, muy importante acá es en realidad grabar el evento. Esto puede presentarse en algunos niños varias veces al día y algunos, por ejemplo, reportan hasta por semana de unos 6 episodios por semana, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos... Este es un caso de un espasmo sollozo ya muy severo, ¿no? De tipo cianótico. No se escucha, pero está en llanto, luego queda en apnea, se pone morada, y luego puede llegar ¿no? a la flacidez. Lo importante de esto es identificar el evento desencadenante, ¿no? Generalmente están desencadenados por el llanto intenso, el enojo, la frustración, y luego de eso viene el evento de la cianosis. Entonces, eso ayuda mucho a que uno ya se vaya o se alejando de que sean crisis epilépticas, ¿no? Y después de eso también lo que ayuda es la recuperación completa, ¿no? Luego de eso el niño está como si nada hubiese pasado. En este caso, sí, este es un cuadro que duró bastante, ¿no? Que pueden llegar a ser muy severos también en algunos casos. Y bueno, ese es otro. Después del llanto intenso, ¿no? El niño queda ahí en el apnea, comienza a ponerse morado, en expiración. Ahí está. Cianosis, ¿no? Marcada. A veces hacen hasta posturas de decorticación, en realidad, cuando esto es muy marcado y persiste estos episodios. O se prolongan en el tiempo, ¿no? Miren. Y luego de eso, se recupera, ¿no? Y luego comienza a llorar nuevamente. Y se recupera. Bueno, el espasmo del sollozo pálido, ¿no? Es en realidad un síncope. Un síncope, en realidad su fisiopatología es un síncope, es un fenómeno cardioinhibitorio, en realidad se produce ante un dolor inesperado. El niño sufre traumas leves, caídas, golpes, y eso le hace que ocurra, ¿no? Una situación en la que se pone pálido, ¿no? Es como un síncope en realidad. Se presentan niños un poquito más grandes, de 1 a 2 años. El niño a veces puede que pase desapercibido el llanto débil, porque el llanto es más débil, un gemido pequeño. Luego se pone una palidez intensa, se recuperan rápidamente, ¿no? Y también, si esto se prolonga, puede llevar a pérdida de conciencia o movimientos convulsivos.
En este caso también lo importante es identificar el factor desencadenante. Ahora, estos espasmos del sollozo pálido, sí, por la fisiopatología, ¿no?, que los produce, sí ameritan en algunos casos hacerle evaluaciones cardiológicas, ¿no?, para descartar un síndrome, por ejemplo, tutelar por la base, ¿no?, la fisiopatología. Y este es un video previo golpes, caídas, que a veces vienen los padres y dicen, no, se cae, se golpea, se cae al suelo, se pone pálido y se desvanece, ¿no? El llanto a veces puede pasar desapercibido al inicio, los golpecitos, ¿no? Pero el paciente, miren, en este caso hace una postura de corticación marcada con hipertonía, movimientos cuando se prolonga el evento, ¿no? Lo único sí, en estos espasmos pálidos, espasmos del sollozo pálidos, hay que hacer alguna evaluación cardiológica. Bueno, en general, los espasmos del sollozo, el pronóstico es bueno, es excelente, ¿no? En realidad, la mayoría de ellos remite totalmente a los 4 años. Todos los niños en general dejan de tener episodios ya a los 8, mencionan, y tienen un desarrollo normal. Lo único en cuanto al manejo es que si se pide como de rutina un hemograma, descartar que no tenga anemia, darle tratamiento si lo hubiera, para de esa forma disminuir la frecuencia de los episodios, ¿no? Algunos hay reportes ya con dosis de hierro que pueden disminuir la incidencia de estos, de la frecuencia, ¿no? Sobre todo en este grupo de pacientes en los que se detecta anemia. Lo otro es bueno, ahora el síncope. Esta es una de las, digamos, TPN, de los trastornos paroxísticos, que es muy frecuente, en realidad es uno de los más frecuentes por los que vienen. Ya se presenta en niños de cualquier edad y es una pérdida abrupta de la conciencia, ¿no es cierto?, debido a una interrupción en la perfusión cerebral. Esto de acá puede deberse a diversas causas, ¿no? Ayuno, algunos factores encadenantes como estar de pie mucho tiempo, ¿no?, olores desagradables, dolor, etcétera. Y esto se caracteriza porque es bien claro, vienen los padres y cuentan, ¿no? Hay síntomas premonitorios de visión borrosa, sienten a veces ya mareos, comienzan a ponerse pálidos con una clínica de cortejo vegetativo bien marcada, entonces, y luego pierden la conciencia acá y se recuperan rápidamente también. Entonces acá hay que diferenciar, ¿no?, el factor desencadenante, que generalmente a veces estar parado mucho tiempo, se evidencia, se logra identificar, ¿no? Lo que sí hay que diferenciar acá es de un síncope cardiogénico, ¿no? Ese síncope cardiogénico no tiene aura, no tiene evento premonitorio, ocurre bruscamente, entonces ahí a él sí hay que derivarlo a cardiología, por ejemplo. Y este es un síncope, por ejemplo, ¿no? El mareo, hay como un pródromo y luego cae, ¿no? Ya sea por estar parado mucho tiempo, por el ayuno prolongado, por el estrés. Lo que sí hay que diferenciarlo es del síncope cardiogénico, ¿no? El síncope cardiogénico, por ejemplo, a diferencia del vasovagal, no hay esta aura, es muy brusco, muy intenso, y sí ese paciente necesita ser referido, ¿no?, a una evaluación cardiológica. Lo otro es el síncope febril. El síncope febril, lo que hay que diferenciar cuando nosotros tenemos pacientes a veces que vienen con sospecha de crisis febriles, hay que diferenciar si es crisis febril o si es síncope febril. Hay un grupo de pacientes que por fiebre lo que hace es una pérdida solamente de la conciencia, ¿no?, y una flacidez del cuerpo, pero que se asocia a la temperatura alta en ese momento, a veces se asocia a un cortejo vegetativo, se pone pálido también, ¿no?, pues ponerse, mencionan bien pálido, sudoración, con temblores, y asociado a la fiebre. Y en realidad eso pues sería catalogado como un síncope más que como una crisis febril. No se asocia a movimientos de hipertonía, de espasticidad, ni movimientos clónicos, ¿no?, ni cianosis. Bueno, lo otro es el síndrome de Sandífer. El síndrome de Sandífer es una postura, en realidad es una postura, digamos, del cuello distónica, lateralizada, que hace un niño asociado a reflujo. Entonces, en este grupo de pacientes lo más importante es identificar que la ingesta de alimentos es la que precipita o se asocia a la presencia de este fenómeno. Los niños generalmente a veces pueden ser cuadros muy leves, ¿no?, de solamente desviación del cuello, ¿no? Otros se asocian a irritabilidad, llanto intenso con esta desviación del cuello, ¿no? Y siempre asociados a la ingesta de alimentos. Si el paciente ya tiene un estudio por reflujo, pues sospecharlo más, ¿no? Y lo otro es que hay un grupo de pacientes que pueden tener Sandífer, que son los pacientes crónicos con PCI, con encefalopatías, en los que ahí sí hay que hacer un diagnóstico un poquito más diferencial con las epilepsias, porque pues ellos son pacientes que ya tienen otras patologías de base, en ellos se ameritan otros estudios, ¿no? Solo en ese grupo de pacientes.
Pues acá tenemos un video. Un bebé asociado a la ingesta de alimentos, ¿no? Comienza a presentar estos movimientos de llanto, irritabilidad, lateralización del cuello, estira el cuello. Ahora lo vamos a ver. Luego del llanto. Y la mamá le sigue dando comida, ¿no? Se escucha acá, pero el llanto, la lateralización del cuello es lo más marcado, la hiperextensión que hacen, ¿no? Como mecanismo de defensa. Lo otro que se ve en las lactantes y en las niñas, eso más en las niñas, es un fenómeno que se llama autoestimulación o gratificación. Estos son cuadros, en realidad, sí, un poco, no son tan frecuentes, pero sí tenemos muchos casos de mamás que vienen, ¿por qué? Porque las niñas se aíslan, se van acostaditos, comienzan a hacerse como una autoestimulación, ¿no? Y con eso, o extienden las piernitas, se ponen un poquito rojas, hay un cambio de coloración, puede ser en la cara, ¿no? Pueden comenzar a sudar intensamente. Y esto de acá puede ceder con el estímulo. Si uno va a la pequeña, la distrae, ¿no? En otras cosas, pues cede rápidamente. Entonces, esto de acá se llama autoestimulación, gratificación, es un TPN que en realidad no necesita otro manejo más que desaparecen solos, ¿no? En la edad escolar hay que tranquilizar en realidad a los padres, ¿no? Y no amerita ningún otro tipo de examen auxiliar. Los tics también son trastornos TPNs motores frecuentes que podemos ver, generalmente son en niños ya de 5 a 8 años. Los tics pueden ser de distintos tipos, pueden ser motores, pueden ser fónicos, ¿no? Pueden cambiar su evolución en el tiempo, y esto de acá en realidad produce un tipo de, el tic, ¿no? Puede persistir, es más, durante el sueño, ¿no? Un tipo de tranquilidad al paciente que lo realiza, o sea, produce un tipo de sensación, siente un gusto por hacerlo, él lo puede evitar, él mismo lo puede controlar a veces, ¿no? Puede reproducirse si ustedes lo piden. Entonces, los TIC no interfieren en realidad, son de diversos tipos, pueden ser muy benignos, algunos cuadros muy severos que pueden llegar a configurar cuadros más graves como el Tourette, pero en general son frecuentes tener tics en los niños. Entonces vamos a ver algunos de ellos. ¿No? Tics motores que los repiten, ellos están haciendo sus actividades normales, ¿no? Puede ser desde muecas faciales, desde sonidos fonatorios, a veces movimientos de ojos, ellos mismos pueden a veces reproducirlos, no tienen un objetivo en realidad, más que solamente la sensación, bueno, de tranquilidad que les da el realizar estos tics. Está asociado más a fenómenos a veces de herencia, factores hereditarios, en la familia por ahí hay alguien con antecedente de TIC, que investigar, ¿no es cierto? Pero no ameritan más pruebas y estudios. Cuando hay duda, en realidad esto ayuda mucho el grabar, ¿no? Con video. Lo otro son las estereotipias. Las estereotipias son más de un grupo de pacientes con algunos otros problemas, como son los TEA, los niños autistas con discapacidades cognitivas, y también son movimientos repetitivos, rítmicos, en realidad, ¿no? Que tampoco tienen ningún propósito, ¿no? Suelen aparecer un poco antes que los tics, estos pueden aparecer desde antes de los 3 años, por ejemplo. También si lo distraemos al niño, pues deja de hacerlo, ¿no? Estos sí son persistentes en el tiempo, o sea, no cambian, no evolucionan. Y pues los niños, como no tienen conciencia de ellos, no les preocupa, ¿no? A diferencia de los tics, en lo que ellos sí se sienten preocupados, angustiados a veces porque saben, son conscientes que lo realizan. Acá sí, no. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un niño con unas estereotipias. Es un niño con autismo, ¿no? Que es típico el palmeteo de manos, los movimientos de manos repetitivas, sin un objetivo, a él no le preocupa, ¿no? En realidad ellos, generalmente más las estereotipias son de pacientes con otras enfermedades o problemas. La coreatetosis paroxística es un tipo de TPN motor que suele ser frecuente en realidad. Son movimientos coreicos, como lo mencionan, coreicos, es decir, de extremidades distales, ¿no? A veces con atetosis, o sea, mucho más distal, de manos principalmente, como corea, como un baile más o menos, ¿no? De extremidades, que puede presentarse de forma recurrente, ¿no? Asociada a algunas situaciones, como por ejemplo en este caso hay 3 tipos, hay una clasificación.
en que una asociada al ejercicio, cuando uno empieza una actividad física, inmediatamente puede presentarse este movimiento distal, generalmente de extremidades. Otro puede ser cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, hay pacientes que hacen algún tipo de actividad física o ejercicio prolongado y luego de eso comienza un movimiento en extremidades de tipo coreoatetosis o distonía. Y otro, ¿no? Que no está asociada a ningún tipo de movimiento. Entonces, son tres tipos, ¿no? Tenemos la asociada al ejercicio, que es la intermedia, que está asociada a un factor genético, ¿no? Por ejemplo, las mutaciones en cuanto al GLUT1. Y estos son ataques recurrentes, paroxísticos, ¿no? Que se pueden presentar de movimientos o distonías de las extremidades, ¿no? Por acá tenemos un ejemplo, porque es un paciente, es un video. Después de hacer ejercicio, ¿no? Se le hizo correr unos 15, 20 minutos, se le recuesta y comienza a presentar, ¿no? Estos movimientos coreicos en extremidades, ¿no? Luego comienza a moverse las manos, las piernas, las extremidades distales principalmente, ¿no? Son movimientos involuntarios. Uno le pide que haga algún tipo de actividad y comienza también a presentar el movimiento, ¿no? Todos los movimientos involuntarios acá han sido desencadenados, ¿no? O empeoran después de hacer ejercicio. Se caracterizan por, bueno, son breves, rápidos, son continuos, ¿no? Se ven el movimiento de la extremidad. Generalmente comprometen las porciones distales de las extremidades, eso se llama corea. Bueno, esto de acá pueden ser de distintos tipos, los desencadenantes pueden ser diversos y pueden también tener tratamiento, en este caso sí, con algunas medicaciones. Lo otro son las pseudocrisis, ¿ya? Las pseudocrisis son o trastornos conversivos o simulación también llamada, tiene distintos nombres. Es un modelo en que el paciente copia, en realidad imita mucho una crisis epiléptica, ¿no? Generalmente las tónico-clónicas generalizadas. A veces esto se puede presentar en pacientes con sí, cuadros también de epilepsia, o sea, un mismo paciente epiléptico también puede tener pseudocrisis. Pero la pseudocrisis tiene más su base, pues, en algún problema psicológico, ¿no? Estos pacientes tienen antecedentes de enfermedades psiquiátricas a veces, y cuando es difícil el diagnóstico diferencial, porque a veces ellos lo imitan tanto que pueden simular hasta muchos fenómenos que se presentan en los pacientes con epilepsia, pues es necesario hacer un video electroencefalograma para el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, nos puede hacer sospechar que estamos frente a una crisis psicógena, ¿no? Y no frente a una crisis epiléptica? Generalmente en las crisis psicógenas los movimientos son muy erráticos, ¿no? Entre un lado del cuerpo y el otro. Las crisis tónico-clónicas generalizadas pues presentan un tipo de sincronía entre los movimientos. Acá son asíncronos. Un lado del cuerpo se mueve para un lado, el otro lado del cuerpo se mueve para el otro lado. Lo otro es que los pacientes tienden a cerrar bastante los ojos, ¿no? Como mecanismo de defensa. Si ustedes le hacen el reflejo de amenaza, cierran los ojos. Si están ellos próximos a caerse, golpearse, ven dónde se van a caer, son muy simulados, no se lesionan. Ustedes ven así nada más que ellos no se autolesionan, ¿no? Si ustedes tratan de decirle que van a simular la crisis poniéndole, inyectándole algo, pues ellos lo repiten o lo remedan el episodio, entonces pueden ser simuladas. Hay varios datos que pueden ayudar a diferenciar, que ya se ha buscado la sensibilidad y la especificidad para saber cómo ayuda a saber si estamos frente a un TPN o una crisis. Entonces, algo que ayuda mucho es saber esto de los movimientos, que son asíncronos, por ejemplo, ¿no? Entre un lado y otro del cuerpo. Generalmente hacen movimientos de cabeza de un lado a otro, como no, cierran los ojos bastante, ¿no? Todo eso orienta a que sea un trastorno paroxístico no epiléptico. Todo esto de acá. Recuerdan el episodio generalmente, ¿no? Eso también va a favor de que sea un TPN. No así las crisis, ¿no? Las crisis generalmente van con confusión posictal, ¿no? Con respiración estertorosa, otras cosas. Entonces acá tenemos un paciente, por ejemplo, el movimiento pélvico, ¿no? Que es muy frecuente ver en las pacientes H, ¿no? Histéricas, mucho levantan la pelvis, ¿no? Como un mecanismo, los ojos cerrados, por ejemplo, acá, ¿no? No hay ninguna supraversión ocular, nada, no los ojos están bien cerrados, a veces hacen fuerza y los cierran bastante, ¿no? Mueven bastante la pelvis, de balanceo pélvico. Todo esto de acá, por ejemplo, orienta que estamos frente a una paciente psiquiátrica, ¿no? Con una pseudocrisis, no una crisis.
A veces esto de acá llega a ser tan severo que llegan por la emergencia los pacientes y hasta son, en realidad, ha habido casos hasta que han llegado a ponerles en coma barbitúrico a los pacientes pensando que se trataba en realidad de un estatus epiléptico que no cedía, ¿no? Entonces sí hay que tener bastante en cuenta esto para diferenciar de una verdadera crisis epiléptica. Entonces hay algunas cosas que pueden ayudar a diferenciar entre una y el otro. Generalmente las crisis psicógenas, lastimosamente sí, es cierto, son más frecuentes en mujeres, adolescentes, ¿no? Con carga emocional, ha habido algún evento desencadenante justo cercano al episodio, ¿no? A alguien le llamó la atención, hubo algún problema familiar, ¿no? Generalmente logran una ganancia con esos episodios. Entonces, todas esas cosas se identifican, ¿no? Lo otro es que se dan cuenta los padres, ¿no? Que ellas no logran, no se caen totalmente, siempre están cerca de alguien para acogerse, no logran hacerse daño. Entonces, todas esas cosas orientan, estamos frente a una pseudocrisis y no frente a una crisis real, ¿no? A veces esto es necesario diferenciarlo porque a veces nosotros también tenemos pacientes con epilepsia, adolescentes, que aparte de sus crisis normales que hacen, vienen por algunos episodios que son pseudocrisis, no son crisis. Y a veces estamos nosotros tratando de dar más medicación pensando que no estamos controlando la epilepsia y en realidad hacen estos otros episodios que son las crisis psicógenas. Entonces, cuando hay mucha duda, ¿no? Lo que se puede hacer es grabar o lo otro es un video electroencefalograma. Definitivamente, pues eso me descarta que estoy frente a un paciente con una crisis. ¿Alguna prueba que ayude? En realidad hay muchos estudios en cuanto a pruebas de apoyo, ¿no? Pero hay algunos que mencionan hasta la prolactina aumenta después de una crisis epiléptica verdadera, no en una pseudocrisis, entonces algunos la usan, pero esto es muy difícil porque a veces la prolactina solamente aumenta 15 a 20 minutos, después de eso a la hora ya vuelve a sus valores basales, entonces a veces es muy difícil tomar una muestra tan rápido. Lo otro que a veces ayuda es el CPK como estudio, ¿no? Que aumenta mucho más en una crisis epiléptica generalizada, porque las focales también el aumento no es muy marcado, así que tampoco ayuda. Entonces, en conclusión, ¿no? Porque estos son los más frecuentes que les he mencionado, el diagnóstico se basa en la historia clínica, ¿no? Muchos de estos son edad dependientes y van a desaparecer solos sin dejar secuelas, ¿no? Y cuando el diagnóstico es seguro, en realidad deberíamos evitar cualquier tipo de examen auxiliar que solo puede confundir en lugar de ayudar, ¿no? Entonces, y para este grupo de pacientes en que la duda es muy alta, lo que ayudaría a descartar totalmente es un video electroencefalograma. El video electroencefalograma permite en el mismo momento en que se presenta el episodio, grabar al niño, ¿no es cierto? Y ver si estos eventos se asocian a algún tipo de descarga anormal paroxística que puede estar condicionando una crisis epiléptica y no un TPN, o sea, un trastorno paroxístico no epiléptico. Bueno, y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Espera, una pregunta. Y en el caso de los trastornos paroxísticos no epilépticos con cianosis, ¿siempre la mayoría de estos cianosis es debido a problemas cardíacos o algunos? No, bueno, los que van con cianosis, si es un bebé pequeño, ¿no? Primero lo que hay que descartar es que no estemos con lo más frecuente es espasmo del sollozo, ¿no? Después de eso, lo que hay que evidenciar mejor es el evento, ¿no? Grabar el evento, decirle a los padres para grabar el evento. Cuando hay un estado de hipoxia marcada, ¿no? Pues el niño puede llegar a la cianosis. No necesariamente todos van a necesitar evaluación cardiológica, ¿no? Hay un grupo de pacientes por ahí que son, por ejemplo, los espasmos del sollozo pálido, que sí requieren por su fisiopatología de que es un síncope, en realidad sí requeriría una evaluación cardiológica, pero el resto no necesariamente. Doctora, ¿y cuando está en ese cambio de espasmos, ¿me puede interrumpir o esperamos? Bueno, sí, en realidad lo que hay que, cuando un niño hace un trastorno paroxístico no epiléptico ni en señales, lo que hay que hacer es evitar que el niño se haga daño, ¿no? Solamente cuidar, proteger la vía aérea, como siempre, y el evento pasa solo, ¿no? No necesitamos tampoco, solo va a pasar, o sea, es decir, no lo vamos a, en este caso el espasmo del sollozo, pues solo se va a detener, ¿no? Y no le va a producir ningún daño, ¿no? Solamente vigilar, ponerlo de costado, que no se lastime, no se haga daño.
¿Ninguna pregunta? Ya agradecemos a la doctora Vera. Les vamos a entregar sus... Ay, gracias. Ya, gracias.